Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que NICE y Whitebox Project hemos preparado. El día de hoy llevaremos a cabo el webinar que hemos titulado Inteligencia Artificial, ¿quién domina a quién? ISO IEC 42001, un enfoque integral de implementación, que esperamos sea de su interés. El objetivo de esta charla es analizar el fascinante equilibrio entre la innovación y la gobernanza que existe en la interacción de los humanos y que tenemos con la inteligencia artificial. Descubriremos los riesgos relacionados a la seguridad, privacidad, desigualdad, así como las formas de mitigarlos para una implementación responsable y sostenible a través del estándar ISO IEC 42001. Contaremos con dos especialistas en materia de inteligencia artificial, que son José Luis Hernández, quien es socio fundador de Whitebox Project y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet, creador del programa de formación de oficiales de cumplimiento en la inteligencia artificial para América Latina, y con Pablo Corona, quien es director global de ventas en NICE, presidente de la Asociación de Internet y viceconversor del grupo de trabajo de la ISO IEC 27001. Les quiero pedir que cualquier inquietud que surja durante la sesión la recibiremos a través de la sección de preguntas y respuestas. Para acceder a ella, a favor de presionar el botón de Questions and Answers que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, o bien podrán interactuar a través del chat. Sin más por ahora, pues les doy la más cordial bienvenida. Pablo, José Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, Pablo, por hacer esta actividad. Y si me permiten, voy a robar la palabra y voy a empezar con la exposición para entrar en materia. Voy a poner aquí, me avisen si se ve, es la presentación, una presentación que hicimos de PowerPoint. Eh, Te escuchamos un poquito lejos, José Luis. a ver, Ya se ve la presentación, se escucha un poquito lejos. a ver, ahí me escuchan mejor. Sí, Perfecto. Bueno, a mí me gustó mucho el tema, ¿no? Cómo lo pusieron aquí, quién domina a quién, porque efectivamente de pronto vamos a llegar en estos años que vienen a dudar si el ser humano es el que controla la máquina o la máquina al ser humano. Y esto no se va a quedar aquí, sino ya lo verán ustedes que poco a poco se empezará a cuestionar esto, ¿no? Y por ello, pues necesitamos nosotros como expertos en nuestras empresas llevar estos temas y entender qué es lo que está en el mercado para proteger a nuestra organización. La norma ISO IEC 42001 de 2023 es un elemento, una herramienta interesante para la protección de nuestro modelo de inteligencia artificial. Esta norma fue publicada el 18 de diciembre de 2023. Es una norma pues nueva, muy reciente, aunque como otras de medición de riesgos de ISO, pues trae la misma estructura, las mismas características, pero enfocada ahora a la inteligencia artificial y a generar tres elementos que a nivel global se están pidiendo. Uno, la confianza en los modelos de inteligencia artificial. Dos, la ética en su uso, una inteligencia artificial responsable, como dicen algunos expertos. Y luego el otro, que no impacte a la sociedad, el impacto social de estos modelos tan potentes está siempre presente, ¿no? Aunque todos sabemos que la inteligencia artificial siempre ha generado mayores beneficios, ahora esta nueva tecnología sí está generando también algunos riesgos y las organizaciones tenemos que cuidarlos, ¿no? Tenemos que proteger a la organización, nuestro modelo de inteligencia artificial. Y por eso se habla de una inteligencia artificial también confiable, justa y transparente, de tal manera que el usuario, el programador, la empresa, todos tengamos una posibilidad de evitar algún impacto a derechos humanos, que todos participemos en esto y se dé la protección a la persona, al medio ambiente, al entorno social y también a la empresa con su modelo de inteligencia artificial. Pero ¿dónde surge esto, no? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que generó la norma ISO y por qué varios expertos se conjuntaron para hacer esta norma ya una realidad? Bueno, en principio yo decirles que ahí por el año 2018 a 2020
El Comité de Alto Nivel de Inteligencia Artificial de la Unión Europea estuvo trabajando diferentes documentos, entre ellos este que tenemos aquí a la izquierda, de la posibilidad de generar un listado de evaluación de inteligencia artificial confiable, ¿no? Unas directrices éticas que se fueron introduciendo, perdón, al ámbito jurídico también, y que fue retomado por el Parlamento Europeo. En esta transición, en esta evolución de 2018 a 2024, pues se han venido creando diversas normas jurídicas, tanto derecho interno como derecho internacional. Y la relevancia entonces del tema ético en las empresas pues va surgiendo con mayor intensidad. Y ahora la ley de inteligencia artificial que está por aprobarse, más bien que ya está por entrar en vigor, quizás en un par de meses, a lo mejor para abril ya entra en vigor, también trae esta obligación que tendrán las empresas de la medición de riesgos. Esa medición de riesgos que desde nuestro punto de vista se genera de una manera muy eficiente cuando se usan las normas ISO, ¿no? Está más que confirmado que la medición de riesgos a través de normas ISO funciona bien en las organizaciones, no es un tema nuevo. Y bueno, pues, ¿qué tipo de riesgos se generan en esto de la inteligencia artificial? Pues hay un listado grande de riesgos. Aquí les pusimos algunos básicos. Por ejemplo, en el momento de recolectar los datos, en el momento de guardarlos, ¿no? La seguridad de los datos, la propia naturaleza de los datos genera sesgos y pudiera también a su vez activar este foco rojo de la discriminación. También lo que hay aquí es la necesidad de la transparencia y la responsabilidad de la empresa, ¿no? Todo esto va generando riesgos a la operación. También tenemos ahí la manipulación y el control y el cumplimiento normativo, ¿no? Que son también elementos clave para que las empresas midan sus riesgos. Cada área de la organización, ustedes saben, tiene la obligación de medir, analizar y medir sus riesgos, y el ciclo de vida de datos pues también genera ese entendimiento de medición de riesgos, ¿no? Pensemos que ahora nosotros estamos ahorita con esta videoconferencia y algunos están en un equipo de cómputo y otros están en el teléfono, las redes sociales, toda esta parte que se está construyendo y generando a nivel global, que es importantísimo proteger a la organización. No es un tema menor, ¿no? Muchas organizaciones también están procesando datos a través de la nube, están generando minería de datos, están generando mucho intercambio de información, y en este sentido, pues los riesgos de inteligencia artificial están presentes en todos los sectores y en cada momento de nuestra vida cotidiana. Por dar algunos ejemplos, y aquí pusimos tres sectores, ¿no? Que ahora con la entrada en vigor también de la norma ISO, esta posibilidad de usarlo, son tres sectores que pudieran ya tener esta herramienta a la mano, ¿no? El primer sector que está comprobado que va a tener un beneficio al implementar la norma ISO es el sector de gobierno. Ya en Estados Unidos, el presidente Biden hace unos meses generó la orden ejecutiva en la cual le pide a toda su administración pública que tenga un supervisor de inteligencia artificial y que ese supervisor analice y mida los riesgos, gestione los riesgos. El otro sector interesante de la empresa privada es el sector salud. Aquí también hay una posibilidad enorme de generar beneficios con la implementación de la norma ISO 42001, ya que este sector pues, es de los más avanzados en la implementación de modelos de inteligencia artificial. Y no se diga el sector financiero que quizás es el líder, el que ha tenido siempre el liderazgo en la medición de riesgos, ¿no? Muchos de los modelos de riesgos del sector financiero se han pasado a otros sectores para su uso. Y también la norma ISO 42001 puede ser usada en este sector. De hecho,
la introducción a la norma, ¿no? Te dice que es para cualquier tipo de organización y también para cualquier tamaño de organización. Eso es una característica de las normas ISO, ¿no? Están pensadas para adaptarse a las necesidades de cada organización. Y como les decía, pues este sistema de gestión de riesgos, pues permite a la organización reducir también costos, genera mayor confianza entre clientes y usuarios, permite satisfacer las necesidades del personal, proteger a nuestro equipo, nuestro modelo de inteligencia artificial y también, sobre todo, darle eficiencia y eficacia. La inteligencia artificial ha demostrado esto este año de finales de 2022 para acá, que se pueden reducir tiempos de manera sorprendente y se puede generar también un incremento en la producción de manera sorprendente. Y bueno, pero ¿cuál es la estructura de la norma ISO, no? ¿Cuál es la estructura de esta norma tan importante que ya podemos utilizar y podemos implementar en nuestra organización? Aquí pusimos un esquema básico del contenido de la norma ISO 42001. Como todas las normas de emisión de riesgos ISO, hay una estructura similar, ¿no? Donde primero se entiende el contexto de la organización, hay que entender el contexto de la organización, hay que subir a los directivos, a la alta gerencia, a este proceso de medición de riesgos, hay que tomar de la mano de la organización esto con todo el equipo líder para generar una planificación de riesgos y también para hacer el tratamiento, la evaluación y la mitigación de los riesgos, ¿no? ¿Cuál es también la parte relevante de esto? Pues que como toda norma ISO se requiere de recursos, se requiere de la posibilidad de llevarlo a la operación, de esta implementación que esté en el día a día, de generar cultura dentro de la organización para la evaluación del desempeño. Y pues esto es cíclico, ¿no? Esto los riesgos van cambiando y van evolucionando también, al igual que la organización, y hay que generar procesos de mejora continua y de detectar, por ejemplo, pues la posibilidad de poner en las áreas controles para el uso de la inteligencia artificial, para la protección del modelo de inteligencia artificial. La norma ISO 42001 también trae anexos interesantes que te llevan de la mano para la implementación. Y pues el primero es esto de los controles que les comento, de tal forma que el que implemente la norma pues tenga la posibilidad de juntar a las áreas, de platicar con ellas y de ver cómo se van a poner los controles para la implementación y protección de la inteligencia artificial dentro de la organización. Ahora, hay también aquí el anexo C, donde de manera muy detallada te da los posibles objetivos organizacionales para vincular a la inteligencia artificial con las fuentes de los riesgos. Esta posibilidad también te hace fácil la implementación, ya que el uso de la gestión de riesgos en temas novedosos de pronto se complica. Y por eso la norma también tiene unos lineamientos específicos que establecen los roles de la organización, las políticas, los procesos, los métodos y los controles técnicos que va a tener para esta implementación efectiva, ¿no? En Whitebox Project estamos contentos de que ya la norma ISO esté en vigor y que se pueda utilizar, porque creemos también que los riesgos, así como traen beneficios, también traen consecuencias, ¿no? Hay riesgos que para algunos les puede traer beneficios y para otros les puede traer un problema serio. Entonces hay que medir los riesgos, creo que esto ya es una tendencia global, en todos los sectores se hace así, ¿no? ¿Y cuál es el origen del riesgo y las consecuencias de los riesgos? Pues esto tiene que ver con los procesos de la organización y con la forma en cómo se va trazando esos procesos, ¿no? ¿Quién es el dueño del riesgo? ¿Quién es el que va construyendo este proceso para medir a su vez los riesgos? Pues hay una infinidad de factores, ¿no? Que lo generan, por ejemplo, los proveedores, los materiales,
la forma en cómo se construyen las mediciones en la organización, la fuerza de trabajo con las personas que participan, los clientes, el entorno también y las herramientas que tenemos para la medición de riesgos. Es muy importante decir aquí que se necesita dos elementos clave. Uno es el factor humano y el otro es el sistema que te ayude a medir los riesgos, el sistema automatizado para la medición de riesgos, y que esto tenga un proceso de mejora continua para la gestión de riesgos. En la siguiente lámina, en esta lámina, pues ponemos el proceso tradicional de la valoración de riesgos, donde primero se identifica el riesgo, se hace el análisis de riesgo y después se lleva esto a una evaluación de riesgos. Y esto es un ciclo permanente en donde la organización tiene que mitigar los riesgos a través de un responsable que ahora nosotros, a través de la Asociación de Internet, hemos creado este curso de oficiales de cumplimiento en inteligencia artificial, ¿no? Que es el supervisor que va a traer este tema dentro de la organización y que va a cuidar que no haya un impacto a la medición, perdón, que no haya un impacto del riesgo negativo a la organización, ¿no? Es algo también relevante entender cómo el tratamiento en esta norma ISO te lleva a modificar el riesgo, a retener el riesgo y luego a ver de qué manera se evade el riesgo, ¿no? O se comparten, en ocasiones hay que compartir el riesgo con usuarios, con proveedores, y hay que entender pues que el riesgo no desaparece, siempre van a estar presentes los riesgos, ¿no? Yo creo que eso nos queda claro a todos los que hemos estado vinculados a estos temas. Los riesgos no desaparecen, se transforman. A veces, insisto, hay riesgos que pueden beneficiar a la organización y hay otros que impactan. Y en el tema de la inteligencia artificial, pues debemos de tener claro que el impacto a la organización puede ser por una afectación a la persona, al medio ambiente, al entorno social, a los derechos humanos y elementos también curiosos de definición aquí, porque pues el entorno social no es tan sencillo medir, ¿verdad? O la democracia o el Estado de Derecho. Y por ahí se pudieran preguntar, bueno, ¿son partes interesadas la democracia y el Estado de Derecho? Pues hay una tendencia también global de hacer la reflexión a las empresas de que esto, si no se controla y si no se cuida el modelo de inteligencia artificial con el supervisor, pues sí puede impactar a la democracia y al Estado de Derecho, estos conceptos tan nebulosos que ni siquiera los propios abogados se han puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuáles son los objetivos, no? ¿Cuáles son esos ejes que la norma jurídica busca proteger a través de esta norma ISO? Pues hay, sobre todo, yo quiero resaltar en 7 principales objetivos de la norma. Todo, piensen ustedes, va para la protección de la organización y de las personas como agencias humanas que generan cambios en el ambiente. El primero, pues, es la transparencia. Creo que aquí es relevante porque conocemos el concepto de transparencia, pero llevarlo al ámbito de la inteligencia artificial tiene elementos específicos que tomar en cuenta y que la norma ISO nos ayuda a entender este tema de la transparencia. El segundo que quiero resaltar es la explicabilidad. La explicabilidad tiene que ver con la trazabilidad o la manera en cómo el algoritmo puede entenderse en este procesamiento de datos. Piensen ustedes en las entradas de información que llegan al modelo de inteligencia artificial y las salidas. Hay una interpretabilidad y explicabilidad que van de la mano para, a su vez, crear la fiabilidad. Esto es un concepto de la parte ética, ¿no? Hacer fiable o confiable un sistema de inteligencia artificial, pues se requiere de estos dos elementos, de la transparencia y la explicabilidad. Después, unidos estos tres elementos nos llevan a la seguridad de nuestra organización y del algoritmo y del procesamiento de los datos. A su vez, esto da robustez técnica y también da la posibilidad de decirle a nuestros clientes y usuarios que sí estamos usando inteligencia artificial, pero que protegemos su privacidad, protegemos su seguridad y que sus datos están perfectamente administrados
de tal forma que no hay un impacto ni a sus derechos humanos, ni a su persona, ni a su entorno. Y bueno, pues finalmente quiero tocar dos láminas más, una con estos elementos que aquí se desglosaron, ¿no? De manera esquemática para entender que las organizaciones generan o deben de generar una política de inteligencia artificial, así como hay políticas y procedimientos, por ejemplo, para lavado de dinero, para cuestiones de corrupción. Ahora es necesario tener una política específica para el uso de inteligencia artificial y la supervisión de inteligencia artificial. Hay que empezarla a construir y el segundo elemento es el tema de la responsabilidad de las personas morales, la responsabilidad de las personas jurídicas que están utilizando inteligencia artificial nos lleva a la protección del propio modelo. El otro elemento es la asignación de los recursos, la asignación de recursos. Este tema, pues, en todas las organizaciones es un reto, ¿no? Administrar los recursos y entender que aquí va a haber otra necesidad de recursos, eso es inevitable, pero también pensemos en todos los beneficios que le está dando la inteligencia artificial a las empresas. Entonces, veamos la implementación de la norma ISO como un elemento que me va a proteger mi modelo de inteligencia artificial y mi modelo de empresa para seguir adelante, seguir produciendo, seguir incrementando servicios e innovar, estar en la innovación. Otros elementos importantes, pues tiene que ver con el análisis de riesgos y el análisis del impacto de la inteligencia artificial. Esta vinculación tradicional de la medición de riesgos con entender qué tipo de inteligencia artificial estoy utilizando y fusionarlo para después llevarlo a una matriz de riesgos o a un sistema automatizado que me permita medir los riesgos y alinear los objetivos de mi organización y del modelo de inteligencia artificial para su desarrollo, para seguir creciendo y para lograr que este ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde el desarrollo hasta la puesta en producción, esté permanentemente protegido. Otro tema importante, pues, es que la norma ISO te guía, te lleva de la mano al tema de la privacidad en el uso de datos con modelos de inteligencia artificial y en la formación de cuadros en donde al interior y al exterior de la organización los stakeholders puedan también conocer de la posibilidad de medir los riesgos de manera conjunta. Este uso de la norma ISO nos va a hacer responsables y vamos a generar una cultura de lo que se llama ahora la inteligencia artificial explicable, que con esta lámina yo creo que voy a concluir. Este es una propuesta científica, ¿no? La gente que ha estudiado la inteligencia artificial ha entendido que los modelos de inteligencia artificial actuales son opacos, pero tienen una posibilidad de ser explicados y de ser interpretados. Y la norma ISO te da esa posibilidad. Efectivamente, si nuestra organización tiene un modelo de inteligencia artificial, pero no está usando esta norma ISO o no tiene a los expertos que le ayuden a hacer esta inteligencia artificial explicable, pues generalmente va a hacerse preguntas de cómo pasó esto, por qué no ocurrió otra cosa, cuándo sí me da éxito el modelo, cuándo me falla y cuándo puedo confiar o no confiar en él, ¿no? La inteligencia artificial explicable, entonces, es un elemento, es una herramienta para entender también la norma ISO, ¿no? Entender la norma ISO, entender esta tendencia de hacer la inteligencia artificial explicable en nuestras organizaciones, pues es un deber que tenemos que hacer todos, ¿no? Y bueno, pues los invitamos en Whitebox Project a participar con nosotros en la implementación de esta norma ISO, de tal forma que sean los primeros en México que puedan acercarse a nosotros y dar esta posibilidad de consultoría, de capacitación y de proveeduría de lo que nosotros también llamamos auditorías algorítmicas. Y pues con esto yo concluyo, le cedo la palabra a Pablo y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Ahí me escuchan bien, sí.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Pablo. Bien, gracias. Antes de continuar, por ahí alguien nos preguntaba si va a haber una constancia de participación en este curso. Si se registraron y nos mandan un correo con sus datos, definitivamente podemos emitirles una constancia sin ningún problema. Y también alguien más nos hace una pregunta, si en México existe una ley que obligue a dar cumplimiento en temas de inteligencia artificial. Me parece una pregunta muy interesante y para contestarla voy a empezar a proyectar mi presentación y al mismo tiempo creo que eso dará pie, esta pregunta dará pie a poder continuar con la presentación. Ya nos decía José Luis y me parece que ese es uno de los puntos importantísimos, que el objetivo de la norma ISO 42001 de alguna manera es alinear los objetivos del negocio con el uso de esta inteligencia artificial y viceversa. ¿Qué significa? A ver, hoy estamos todos en este tren de que todas las organizaciones queremos subirnos al tema de inteligencia artificial, queremos utilizar la tecnología y de alguna manera es una moda. Y me parece que es una moda interesante a la cual también personalmente me he subido. Sin embargo, me parece que como cualquier moda deberíamos cuestionarnos, ¿para qué? ¿Cómo abona la inteligencia artificial a mis objetivos de negocio? Y me parece que ese es uno de los puntos más interesantes. ¿Cómo uso la inteligencia artificial en beneficio de mis objetivos de negocio? Y ahí empieza a quién le aplica la norma. La norma puede aplicarle ya sea a empresas que desarrollan, que diseñen, que entrenen inteligencia artificial, pero también que solamente configuren o utilicen una herramienta de inteligencia artificial otra vez para alinearla con sus objetivos de negocio. ¿Y por qué decía que esto está relacionado con la pregunta que nos hacen? Porque en realidad, si bien en los últimos 2 años, de octubre de 2022, que se puso muy de moda por la salida de ChatGPT 3.5 y que hubo un boom sobre el uso de inteligencia artificial, pero ya había sucedido un poco de tiempo antes con la generación de imágenes y con algunas otras cosas. La verdad es que la inteligencia artificial ha empezado a estudiarse y lleva muchos años con nosotros. Desde los 60 existen algunos esbozos de cómo estudiar, cómo aplicar e implementar esto. Entonces, en México sí existen algunas regulaciones que establecen reglas sobre inteligencia artificial y déjenme darles un ejemplo muy particular. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados establece aspectos, obviamente, relacionados a la privacidad y protección de datos personales, contemplando lo que ahí le llaman el uso automatizado y la toma de decisiones automatizada de datos. Esto, dicho de alguna otra manera, tiene que ver con la inteligencia artificial, la recabación, la recolección automática, el entrenamiento, el procesamiento y al final la búsqueda de la toma de decisiones basados en estos datos está cubierto por estas leyes de protección de datos personales. Entonces, no es que, si bien en México no hay una ley como la que mencionó José Luis hace un momento, como en Europa que se publicó recientemente, aunque tendrá un periodo para implementación de 2 años, tenemos distintas leyes que aplican al tema de protección de datos personales, por ejemplo, en inteligencia artificial. Bueno, entonces déjenme repetir un poquito de algunas de las cosas que mencionó José Luis ahora con la visión de la evaluación. ¿Por qué estamos en esta presentación, José Luis, por un lado, en Whitebox Project y NICE por el otro, con su servidor? Porque la implementación y certificación de una norma como estas requiere algunas condiciones y una de ellas es mantener la imparcialidad. Decimos nosotros en NICE que pues es necesario que la evaluación sea de tercera parte, o sea, que no sea yo quien evalúe mi propio trabajo. De hecho, es uno de los principios de auditoría. De tal manera que si estos elementos que José Luis mencionó hace un momento de la implementación
en una organización para entender su contexto y cómo se alinea la inteligencia artificial al negocio, cómo ayuda a dar cumplimiento a los intereses y expectativas de las partes interesadas, cómo se asignan roles, responsabilidades, recursos desde el liderazgo, cómo se identifican los riesgos, se evalúan y se les da tratamiento, asignando recursos, estableciendo mecanismos de competencia del personal, de entrenamiento, de capacitación, de información y procesos documentados. Y luego cómo se implementan esos controles de riesgos a través de los controles que vienen en el anexo A y explicados en el anexo B. Y cómo evaluamos continuamente que eso funciona adecuadamente para al final estar en un ciclo de mejora continua cuando hay que corregir algo. Si nosotros ni se hiciéramos esta implementación y luego la evaluaríamos, pues estaríamos en un conflicto de interés para poder decir que está bien o mal. Por eso hemos buscado que, si bien tenemos organizaciones que tenemos una afinidad, compartimos y hemos desarrollado ya proyectos en el pasado, somos dos organizaciones separadas. José Luis y White Box Project pueden ayudar a las organizaciones a tener una implementación, un acompañamiento, y nosotros llegaremos a hacer la evaluación de que esto se cumple en la organización y que se cumplen con esos requisitos. De tal manera que al final las organizaciones puedan obtener un certificado de cumplimiento para decir: yo estoy alineado, implementé y estoy certificado en la norma ISO 42001, de tal manera que uso, entreno, aplico, desarrollo, diseño mecanismos y tecnologías de inteligencia artificial que están alineados con mis intereses de negocio, con las expectativas de mis partes interesadas y con el impacto y valor que da el uso de estas herramientas a la sociedad, que es uno de los puntos también importantes que mencionó José Luis. Y déjenme al mismo tiempo mencionar otro elemento de otra pregunta que nos hacen hace un momento. Si existe algún órgano mexicano que esté regulando la inteligencia artificial. Bueno, hemos visto en recientes fechas distintas iniciativas de ley en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que establecen propuestas de ley. Hoy no tenemos una ley específica, por lo tanto no hay un órgano dedicado a la regulación de inteligencia artificial, pero como ya dije, existen varios otros que ya de alguna manera tienen que ver con el tema. En particular, la Ley de Protección de Datos Personales es uno de ellos, pero así como eso, el tema de inteligencia artificial contempla otros aspectos regulatorios y legales, por ejemplo, de propiedad intelectual, del uso de los datos con los que se entrena esa información, de seguridad de información, del impacto social, de derechos humanos y, bueno, en general, de varios otros elementos que podamos tener. Bien, y ahora sí, en los anexos tenemos distintos controles. Esos controles, ya los platicaba José Luis, son un mecanismo para identificar cómo una organización, cuando hace su análisis de riesgos y determina cómo va a controlar cada uno de ellos, de alguna manera el control máximo en esta norma, igual que en algunas otras, por ejemplo el ISO 27000, que me ha tocado también participar en su desarrollo, igual que en esta, lo que se hizo es, tengamos un salvavidas, disculpen, un control de controles, que de alguna manera, aunque el análisis de riesgos pueda no ser tan maduro, tengamos la obligación de comparar los resultados y los controles que determinemos como necesarios contra los que están en el anexo A para verificar que no se omitió nada. Y además, algo interesante, a diferencia de ISO 27001, que en ISO 27001 está una lista igual que esta de los controles en el anexo A, en ISO 27002 está la guía de implementación. Aquí digamos que están las dos cosas en una sola, tanto la guía de implementación como los controles en un solo lugar. Y después vienen algunos elementos, ya mencionado José Luis, sobre los posibles objetivos organizacionales relacionados con la inteligencia artificial y los orígenes de riesgo posibles, y algunos casos de uso de cómo implementarlo en distintos sectores. Bien, de esta manera,
lo que resumía ya José Luis, y no quiero repetir exactamente lo que ya dijo porque me parece que lo explicó bastante bien, pero esto es un resumen de lo que tendría que hacer una organización que quiere implementar, y entonces de nuestro lado NICE evaluaríamos y a través de una auditoría que se cumplen con cada uno de estos elementos, que existe una política de inteligencia artificial y su uso, que existe una asignación de responsabilidades, la asignación de recursos, tanto humanos, materiales, herramientas, que hay un análisis de riesgos y una evaluación de impacto que lleva a la determinación de cada uno de los controles necesarios, un proceso de mejora continua dentro del ciclo de vida de la inteligencia artificial para el análisis, recolección, entrenamiento, desarrollo, diseño, uso, configuración de las herramientas, dependiendo de qué tipo de organización y cómo la utilicemos como herramienta, y cómo se alinean estos objetivos con el desarrollo y uso responsable de las herramientas, que, como decíamos, es un elemento fundamental. También pasando por los orígenes aceptables de los datos y la manera en la que pueden ser recolectados y utilizados, la información a las distintas partes interesadas y el uso responsable con la alineación al negocio, a las partes interesadas y la sociedad, pasando por la relación con terceros, con proveedores, ya sean proveedores de estas mismas herramientas, pudiera ser que solo somos usuarios, y entonces qué relación tenemos con los proveedores y cómo nos aseguramos que esos proveedores también cuentan con las capacidades, las responsabilidades, el uso correcto de los datos para no heredar un problema en el uso de esa información. Y déjenme darles un ejemplo de la evaluación de uno de los requisitos. No me voy a centrar en todos, pero uno que es comúnmente en una duda frecuente. Viene uno de los requisitos, la definición de la competencia del personal, y dice que el personal debe ser personal competente para realizar las labores correspondientes en el uso y aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Pero qué significa personal competente? Pues es que depende a qué me refiero, a qué hace mi organización. Y por eso en la guía de implementación viene un texto similar a esto, de determinar y documentar qué cosas hacemos. Hacemos desarrollo, hacemos despliegue, operación, cambios, gestión, mantenimiento, transferencias o desmantelamiento de las herramientas. Y con eso deberemos determinar qué tipo de personas y perfiles deberían estar en la organización. Necesitamos tal vez científicos de datos, necesitamos gente de recursos humanos para que supervise las tareas y valide que las salidas y los elementos generados por una inteligencia artificial, las sugerencias, son verdaderas, válidas y correctas. Expertos en temas de confiabilidad, seguridad, protección, privacidad, ética, seguridad social, para saber que lo que se utiliza es correcto. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Pensemos una herramienta que ayuda a un médico a diagnosticar enfermedades, pero no podemos hacer responsable a una herramienta por la toma de decisiones que haga un software. Por lo tanto, deberá haber una persona que valide que los resultados que sugiere el software de inteligencia artificial, pues de alguna manera están sustentados y tienen rigor, en este caso seguramente validados por un médico. Entonces, el incorporar expertos en los ámbitos pertinentes para validar esta toma de decisiones será otro de los ámbitos de competencia, dependiendo de a lo que se dedique la organización. Y otro de los ejemplos es entender el contexto completo de la organización, desde la complejidad en el entorno de la organización, y les digo que estos están explicados de alguna manera en el anexo C, o la posibilidad de falta de transparencia y explicabilidad. Ya nos decía José Luis, las herramientas actuales de inteligencia artificial tienen algunos problemas para explicar por qué toman una decisión u otra. Y es importante que, sobre todo en los sistemas que pueden tener alto impacto en los derechos de las personas, en cómo se presta un servicio, sobre todo servicios que tengan que ver con derechos laborales, civiles, o con la privación de la libertad de alguien, o que puedan llevar a la discriminación. En otras regulaciones les han llamado
servicios que tienen un tratamiento intensivo de datos y que tienen un riesgo alto por el impacto que tienen. Entonces se necesita elevar la transparencia y explicabilidad de por qué se tomó una decisión. O también habrá que considerar el nivel de automatización en la organización. Tal vez solamente lo utilizo para tener un chatbot, por ejemplo, para responder las preguntas de mis usuarios y las dudas que puedan tener a través de mi página web. Pero déjenme, les doy un ejemplo bien sencillo. Una noticia reciente de hace unas semanas, una aerolínea grande, ni siquiera una pequeña, una aerolínea grande de un país grande en el mundo, tuvo que pagar un reembolso porque pusieron a su chatbot entrenado con una inteligencia artificial a que contestara a los visitantes y a la gente que tenía alguna duda y en este caso una queja. Y sabemos que la inteligencia artificial, particular estos modelos grandes de lenguaje, los LLMs como ChatGPT, que hoy hay muchas implementaciones basadas en estos modelos, no siempre dicen cosas que son 100% ciertas, sino lo que es estadísticamente más probable que sea cierto. Eso no quiere decir que porque sea estadísticamente probable que sea cierto, va a ser cierto. Y entonces se inventan referencias, se inventan cosas, y cuando decimos se inventan, pues es que es estadísticamente probable que una aerolínea tuviera ciertas políticas, en particular una política de reembolso bajo ciertas condiciones, pero que esta aerolínea no tenía. El chatbot se lo inventó y la aerolínea tuvo que pagar un reembolso que ni siquiera estaba en sus políticas. ¿Por qué? Porque un software que ellos pusieron a contestar preguntas a la gente que tuviera una queja, le dijo al usuario, no se preocupe, basados en nuestra política de reembolso, usted va a tener estos beneficios. Por eso es importante entender el nivel de automatización y cómo vamos a alinearlo a los objetivos de negocio, porque no podemos poner a una herramienta a contestar sin que haya una validación adecuada, porque eventualmente podría haber consecuencias tanto internas como en este caso una pérdida monetaria de un reembolso que tal vez de otra manera no tendría que haber pasado, o en algún caso a una afectación a la sociedad en general. Y para eso, entender las fuentes de riesgo derivados de los orígenes de datos, del aprendizaje automático, de las metodologías, algoritmos y mecanismos que se utilicen para la recolección, limpieza, procesamiento, almacenamiento y al final la creación de contenido o la toma de decisiones soportada por inteligencia artificial, entendiendo todo el ciclo de vida de la información a lo largo de esto y la preparación tecnológica que tiene la organización. Obviamente no será la misma preparación tecnológica para una pequeña, mediana o gran empresa, pero es importante mencionar que es una norma que está adaptada y adaptable a cualquier tamaño de empresa, no importando si es un gran desarrollador de modelos grandes de lenguaje que recopila, desarrolla y entrena un modelo de lenguaje, o una empresa que solamente la utiliza para soportar toma de decisiones, para entender la estacionalidad de ventas de su producto o servicio, para recomendar la mejor oferta de servicios o productos relacionados a sus visitantes en una página de comercio electrónico. Pero también eso nos lleva a que deberemos entender los sesgos basados en los orígenes de datos. Sabemos que estos datos de entrenamiento de la inteligencia artificial heredan los sesgos que vienen con esos datos con los que fue entrenado el sistema. De tal manera que ya sucedió, otro ejemplo que les puedo dar es en algún momento pusieron una inteligencia artificial a determinar que la entrenaron con muchas personas en distintas situaciones en tiendas de autoservicio, tratando de predecir quién podía robarse cosas. Y eventualmente se dieron cuenta que la inteligencia artificial estaba sugiriendo que personas que tenían tez oscura y que iban con gorra eran calificadas como potenciales sujetos. Se volvió, déjenme decir, racista la inteligencia artificial porque había sido entrenado con datos que tenían un sesgo. Eso no quiere decir que una persona de cierto color y que use una gorra es más propensa a hacer esta actividad. Es falso totalmente. Más bien, los datos con los que había sido entrenado tenían un sesgo y eso deberá ser parte de los mecanismos que cuidemos para considerar estos riesgos, maximizando los beneficios en el uso de la herramienta. De esta manera, considerando todos estos elementos, uno de los criterios que tiene como requisitos la norma es crear una declaración de aplicabilidad
basada en este análisis de riesgos para determinar qué controles necesitamos. Y esos controles pueden venir de distintos orígenes. Tanto los controles que la organización determine con base al análisis de riesgos que ya mencionaba José Luis y el análisis de impacto en el uso de inteligencia artificial, dependiendo de los temas de privacidad, de uso intensivo de datos, del volumen de datos, de las fuentes, orígenes, del tipo de consentimiento, controles aplicables dependiendo de la regulación o los contratos que tenemos con clientes o en el marco legal en donde vivimos que nos exige establecer cierto tipo de mecanismos y controles. Algunos otros controles de otras fuentes o mejores prácticas que la organización decida utilizar, ya sea de manera obligatoria por donde esté o de manera voluntaria porque quiere incrementar su nivel de cumplimiento, y esto se comparará con los controles que están en el anexo A de la norma para crear esta declaración de aplicabilidad de todos los controles que me son aplicables. Aquí me parece importante hacer una pausa para decir, no es que escoja los controles que me gustan, sino deberé definir los controles que necesito. ¿Y cuáles necesito? Pues los que están relacionados con la práctica de lo que hace mi organización. Pues dependiendo para qué utilizo, qué tipo de tecnología, el desarrollo tecnológico y todos los elementos que ya mencionaba en la lámina anterior, todos estos, deberé determinar cuáles de los controles en el anexo A me son aplicables. Bien. Y entonces, para comenzar a terminar, déjeme decir, a ver, la mejor herramienta en manos no capacitadas podría llevarnos hasta tener accidentes. Por más que yo utilizara la misma cuerda, los mismos zapatos, los mismos arneses y mosquetones que tiene esta persona, si no tengo el entrenamiento suficiente, las capacidades, la competencia para usarla adecuadamente, puedo terminar lastimado. Y lo mismo puede suceder en el uso de una herramienta como la inteligencia artificial. Necesitamos tener procesos y la norma a lo que nos ayuda es a eso, a tener un procesos y mecanismos para mantenernos en un entrenamiento constante, no solo entrenamiento del modelo del lenguaje y de la herramienta de inteligencia artificial, sino un entrenamiento de cómo la usamos, para qué, en qué casos es correcto, en qué casos necesita una doble validación y en qué casos necesitamos una auditoría algorítmica para validar que los sesgos o los datos de entrenamiento y los orígenes de datos son adecuados. Y de esa manera, ahora sí estaremos en condiciones de poder recibir una auditoría de certificación que en caso de aprobarla, pues tendremos el beneficio de estar certificados y poder a través de esto demostrar cumplimiento con la norma, demostrar a nuestras partes interesadas que estamos alineando los intereses y sus expectativas con el uso de esta inteligencia artificial en beneficio del negocio y de la sociedad en general, optimizando el uso de recursos, fomentando la seguridad, la privacidad, teniendo un esquema de gobernabilidad y un equilibrio entre la gobernabilidad y la innovación. Sabemos que varias regulaciones de repente pueden ser complicadas y las normas, porque si tienes demasiadas reglas puedes inhibir la innovación, el desarrollo, y justamente una norma como esta lo que busca es tener un equilibrio entre esa innovación, el desarrollo y la manera en la que lo alineamos a los intereses de nuestras partes interesadas, y además que combina marcos clave de distintos factores. Es una norma que se creó no solamente por gente especialista en la tecnología, sino por gente que conocía de los problemas políticos, éticos, sociales, económicos en distintos ámbitos, y por eso creemos que tiene un valor interesante. De tal manera que la norma lo que conseguirá es alinear los controles, las acciones y a la organización en general con una estrategia que atienda los riesgos derivados del diseño, el entrenamiento, el desarrollo e incluso, como les decía, solo el uso de la inteligencia artificial de parte de una organización, y entonces tendremos un esquema de cumplimiento alineado. ¿Cómo llegamos a esto? Pues aquí entre José Luis y yo les explicaremos. Estos son los pasos para llegar a la certificación. Obviamente el fin del camino es: estoy certificado y tengo un documento que dice cumplo con esta norma y por lo tanto he implementado todas las prácticas que ya mencionamos hoy.
Pero para llegar a esto hay distintas etapas. Primero, entender la norma, la capacitación, la concientización, entender los requisitos del estándar es una parte importante y ese entendimiento vendrá a distintos niveles. Una concientización en general a la gente para que sepa para qué lo utilizamos, en qué casos sí, en qué casos no, para qué puede utilizarla. Después también el conocer los requisitos a detalle, pero no todo el mundo tendrá que conocerlos al mismo nivel de detalle, dependiendo de la actividad que realizan y el alcance que tengamos. Deberá haber distintos elementos en esa comprensión. Y para eso, entender el contexto de la organización, determinar el alcance, establecer un plan de trabajo, será parte de lo que se haga principalmente del lado de la asesoría y acompañamiento. Aquí vemos a White Box Project como un buen aliado en este sentido. Hemos trabajado con distintas normas y si bien una organización la podría implementar por sus propios medios, siempre hemos visto que pues el tener a alguien que te ayude y que haya recorrido el camino y que te ayude a cursarlo es interesante. Para eso necesitaremos saber la competencia del personal, la capacitación, certificación, por ejemplo, la que mencionó ya José Luis. Denme un segundo, por favor, discúlpenme. La capacitación que ya mencionó José Luis sobre oficiales de cumplimiento, para realizar un análisis de brecha que sería en dónde estamos, pues ninguna organización va a estar en cero, menos si ya está utilizando un sistema de inteligencia artificial, algo tiene, ¿no? Y entonces saber qué tenemos, qué nos falta y un plan de trabajo para ahora sí llegar a la parte de la evaluación. Primero, algo que le llamamos etapa 1, que es ver que la organización tenga diseñado el sistema de gestión adecuadamente documentado, y luego una etapa 2 para ver que eso que está documentado se hace en la práctica, si hay procedimientos, si hay un análisis de riesgo, si hay controles, que esos controles que teóricamente están diseñados, pues que en la implementación se llevan a cabo, se validará en esta etapa 2, para que al final, a través de esa auditoría de certificación, tengamos un certificado de cumplimiento con el alcance para decir, dependiendo de las actividades que realizo, desde el diseño, desarrollo, entrenamiento, mantenimiento o uso de una herramienta de inteligencia artificial, pues estoy en cumplimiento con los requisitos de esta norma. Y esto tiene una vigencia de 3 años, el certificado es vigente por 3 años, aunque cada año se requiere de una auditoría de vigilancia, le llama la norma. Y hablando de esta norma, es que la norma está reconocida mundialmente, la certificación que estamos promoviendo es una certificación desde ISO-IEC que tiene el reconocimiento y validez mundial, lo cual también elevará la competitividad de una organización que podrá decir, no solo soy yo quien dice que estoy haciendo las cosas bien, sino ya vino un tercero que me evaluó al inicio y que además cada año me vuelve a evaluar y cada 3 años renovamos el certificado para saber que sigo estando en cumplimiento de estos principios y de las obligaciones que las partes interesadas que tenemos me han conferido. Bueno, hasta aquí la presentación. José Luis, no sé si tengas algún comentario extra. Hay algunas preguntas en el chat y creo que las podríamos ir contestando, pero antes no sé si tengas algún comentario extra. No, pues invitarlos a que se acerquen a las dos organizaciones. Creo que es importante hacerlo, aprovechar esta posibilidad. Esto va arrancando, sean pioneros los que han estado también en sus organizaciones ya con estas implementaciones de normas ISO, saben que funciona, que genera mucha buena visión pues yo diría, pues comencemos a contestar las preguntas que sí veo que son varias. Bien. Pues a ver, decían si hay un órgano en México que esté regulando, ya creo que ya la contestamos. No hay un órgano específico, aunque hay competencia de varios órganos en materia de inteligencia artificial. Mencionaron cuántos controles tiene el anexo A. Son 36 controles, si no me equivoco. Yo siempre
me hago bolas, bueno, más bien se me olvida el número, pero a ver, los podemos contar. Se los voy a poner aquí rápidamente. 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 38 controles. 38 controles que incluyen, ya los veían hace un momento y se los poníamos en un resumen, desde que exista una política, un análisis de los riesgos, un desarrollo de las capacidades, designación de funciones, del análisis de impacto, de los orígenes de datos, etcétera. Son los controles que están en la norma. Alguien nos pregunta cuánto tiempo lleva la implementación de la norma. Es una pregunta muy común y me parece interesante. Sin embargo, no hay una única respuesta porque depende mucho del tamaño. Yo creo que depende de tres cosas y a lo mejor ahorita José Luis lo complementa, pero depende de tres elementos. Uno, del tamaño de la organización. No es lo mismo implementarlo en una organización que tiene 2 personas. Literalmente hemos certificado en normas similares a organizaciones unipersonales o de 2 personas. O sea, no hay límite ni para arriba ni para abajo. Pero no es lo mismo, no es la dificultad que tendría implementar una organización de 2 personas o de a una organización que tenga miles de personas. Pero número dos, no es lo mismo una organización que ya esté acostumbrada a trabajar con otro tipo de normas, que ya haya implementado, por ejemplo, una norma muy famosa ISO 9000 o ISO 27000 y por lo tanto ya conoce un sistema de gestión, ya conoce cómo se asignan responsabilidades, cómo se lleva un ciclo de mejora continua, cómo se hace una auditoría interna o una revisión por la dirección. Que si bien tendrá que adaptarlo, modificarlo y agregar los elementos de inteligencia artificial, ya conoce el esquema de una norma así. Y entonces eso también hará que la implementación pueda ser más corta si ya está acostumbrada a trabajar de esta manera formal. Y número tres también, la verdad es que cuántos recursos le dedique la organización a la implementación. Nos ha pasado que las organizaciones empiezan con el proyecto y luego le dejan de dedicar recursos, les llega un proyecto grande de operación y entonces tienen que pararlo y eso hace que pues pueda haber una respuesta muy variada. Pero como no me gusta dejar esa respuesta en el aire, les puedo hablar del promedio. Yo les diría que en promedio a las organizaciones les toma implementar una norma como esta entre 6 meses y un año más o menos. Ese es el tiempo promedio. Habrá organizaciones extraordinarias que les tome 3 meses o menos. Habrá algunas que pues se retrasen mucho y les tome más de un año porque no lo lograron hacer adecuadamente, tuvieron que volver a empezar o por las condiciones que ya mencioné hace un momento. Pero no sé si quieras agregar algo más, José Luis. No, fue muy completo. Yo diría el número de operaciones que hace la empresa, es decir, el tamaño de la empresa, como tú bien dices, es eso. Y bueno, la ventaja que creo que tienen los que ya implementaron en algún momento una norma ISO, pues es que ya saben cómo se juega esto y eso puede ayudar, ¿no? Y los que no, pues contarán con un periodo un poco pues de aprendizaje mayor, pero yo coincido en que el promedio es entre 6 meses y un año. Bien. Alguien nos pregunta, ¿también se puede implementar de manera integrada con otras normas? Por ejemplo, ISO 27001, definitivamente sí. No solo con 27001, sino con 22301, que es continuidad de negocio, 20000, que es gestión de servicios, con, con 9001, que es calidad, o 14000, que es gestión de medio ambiente. Que por cierto, la gestión de medio ambiente en inteligencia artificial también tiene un impacto relevante. Entonces, definitivamente se puede hacer de manera integrada, tanto la implementación como la auditoría. Ambas cosas se pueden hacer. Sí. Preguntan también qué sucede con la propiedad intelectual de los diseños creados por inteligencia artificial. A ver, esta norma no habla sobre este tema en particular, pero sí habla que se necesita tener datos de un origen lícito. Y habrá que ver qué dice la regulación en cada país al respecto. En México
las leyes de propiedad intelectual dicen que para registrar una obra tendrá que haber sido generada por una persona, por lo tanto, algo que fue registrado más bien generado por una máquina, no podría registrarse. Ahora, si una persona hizo una adaptación, entonces ya empezó a haber países, y en México también ya empezó a haber pues definiciones de la parte judicial, de los jueces, que han definido, bueno, pues se necesita entonces haber una persona que ha adaptado, que ha colaborado y además definir que fue creado con la asistencia de un sistema de inteligencia artificial. No sé si quieras agregar algo más a eso, José Luis. Sí, bueno, como bien dice, ¿no? La norma no habla de derechos de autor, por ahí trae algo de patentes, de manera general, y yo creo que este tema pues va más enfocado a un ámbito jurídico de evaluación de lo que ahora nosotros entendemos como la propiedad intelectual y lo que en un futuro va a ser la propiedad intelectual, porque va a cambiar seguramente en resoluciones judiciales lo que ahora es propiedad intelectual, como decía Pablo, este intelecto generado por la persona pudiera hacer que cambie y se modifique la norma y que en estas actualizaciones también piensen algo, ¿no? Las normas ISO se actualizan permanentemente. Quizás si hay una resolución por ahí que toque el tema, a lo mejor más adelante encontraremos una adecuación a la norma donde se incluya la propiedad intelectual de diseños, pero ahorita pues creo que como bien dice Pablo, pues no nos preocupemos, no es todavía el momento de llegar a eso. Bien. Bueno, decía que si se debe informar, Alfredo Mojica, se debe informar a los usuarios que están en un sitio privado en donde se está en evolución el tratamiento de datos personales. Definitivamente esto deberá suceder, sobre todo en conjunción con lo que digan las regulaciones locales. Eso es importante. Por ejemplo, déjenme ponernos un ejemplo muy sencillo. Como decíamos, en México no hay hoy una regulación obligatoria en materia de datos de inteligencia artificial que no sean las leyes como la de datos personales o algunas otras que ya mencionamos. Pero de todas maneras, una norma como esta nunca está por encima de la ley. Por lo tanto, en Europa, la ley de inteligencia artificial dice que está prohibido, así lo pusieron, como usos no aceptables de inteligencia artificial, el procesamiento automático de datos biométricos en lugares públicos. No se puede hacer. Ahora, se vio como un esquema de alto riesgo el procesamiento de datos personales y de datos biométricos en lugares cerrados en donde se le indique al titular que se está haciendo ese procesamiento, de tal manera que pueda él decidir salirse y que no sean procesados sus datos. Entonces, dependerá de lo que suceda en cada una de las regulaciones lo que debamos hacer también, no solo lo que diga la norma. Y menciona qué ejemplos de inteligencia artificial de las empresas son recomendados para obtener la certificación. La verdad es que hay muchísimos, les decía, desde una empresa que utilice un chatbot, que hoy hay muchísimas, para contestarle a sus empleados, a sus clientes, que haga una software de inteligencia de negocios para evaluar la facturación, la cobranza, las políticas. Al final, a ver, hoy estamos utilizando estos sistemas cada vez en más actividades y cada vez habrá en más. Entonces, para recomendar productos, para viajes, para saber a dónde ir, entretenimiento, recomendar películas, básicamente yo les diría, cualquier organización que está utilizando tecnología, hoy seguramente ya empezó o va a empezar en los siguientes meses a evaluar cómo mejorar esto a través de inteligencia artificial y podría beneficiarse de la certificación e implementar estas prácticas. Menciona si la norma tiene uno o varios requisitos de transparencia y explicabilidad. Menciona la transparencia y explicabilidad como de los orígenes de riesgos y por lo tanto, como un origen de riesgos, deberá considerarse cómo establecemos controles para mantener la transparencia y mantener la explicabilidad dependiendo del nivel de riesgo de los tipos de datos y de la toma de decisiones o de las consecuencias y el uso para el cual se lleve a cabo el uso de esa inteligencia artificial. Bueno, ya mencionaron otra vez el tema de cuánto tiempo toma. Nos felicitan por la presentación, muchas gracias.
Dice que si se puede demandar plagio por una obra o violación de derechos de autor en el caso de que la inteligencia artificial modifique un diseño. Como les decía, hoy las leyes en todos los países se están modificando. La verdad es que a veces la tecnología avanza más rápido que las leyes, pero ya existen elementos como para establecer este tipo de demandas que tal vez hoy no están en la ley, pero ya comenzaron a salir en las decisiones judiciales y que además la propiedad intelectual ya existía desde antes y cubría estas materias de alguna manera, aunque evidentemente tendrán que hacerse modificaciones a las leyes para actualizarlas. Decían, ¿cuál sería un sistema mínimo de inteligencia artificial para sugerir la implementación de esta norma? Yo les diría, no hay un sistema mínimo. O sea, el otro día nos contactó una empresa que ya querían información sobre las certificaciones. Decían, nos interesa certificarnos y solo utilizamos ChatGPT para generar algunos documentos internos y eso es con lo que queremos empezar. Se puede. O ya les decía, no veo una limitación de qué tipos de herramientas. Aquí hay una pregunta interesante, José Luis, y esa va directa para ti. ¿Qué es una auditoría algorítmica? Muchas gracias, Pablo. Sí, miren, este concepto surge con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y con todos estos debates que se han llevado allá entre filósofos, ingenieros, abogados, esa preocupación del impacto a los derechos humanos. Entonces, a diferencia de las auditorías tradicionales que conocemos nosotros y que algunos de ustedes ya han implementado, donde, por ejemplo, medimos eficiencia, eficacia, calidad, el tema de no corrupción, ¿no? De antisoborno, cuestiones de compliance. Aquí el elemento que se añade a una construcción de una matriz, por ejemplo, de riesgos, pues son los derechos humanos. Las auditorías algorítmicas es un nuevo tipo de auditoría que viene de la mano con también esta norma ISO que busca medir el impacto de la inteligencia artificial a los derechos humanos. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de proteger el modelo de inteligencia artificial y el modelo de negocio, que ustedes en sus empresas se protejan y que esta auditoría les permita medir con indicadores como la dignidad, el derecho a la educación, la democracia, el Estado de Derecho, todo el cúmulo de derechos humanos que están en nuestras normas jurídicas, esa protección. ¿Cuál es el resultado de hacer una auditoría? Pues mitigar el riesgo y demostrar en un procedimiento judicial que ustedes hicieron todos los controles debidos conforme a lo que ustedes tenían posibilidades y que esto en una resolución judicial o en una sentencia pues les tenga, como dicen los abogados, una eximente de la responsabilidad, o sea que le excluya la responsabilidad, que el juez determine que la empresa hizo todo lo que estaba en sus manos, demostrando con esta auditoría pues que no fue responsable, no es responsable. Y la norma ISO pues es esta herramienta que va permitiendo hacer un tipo de auditoría algorítmica para la empresa. Pablo, traes el micrófono apagado. Para complementar lo que acaba de decir José Luis, les enseñamos hace un momento esta lámina en donde decíamos que uno de los requisitos es hacer un análisis de impacto de la inteligencia artificial. Si bien la norma nunca menciona una auditoría algorítmica, la auditoría algorítmica es uno de los mecanismos para hacer este análisis de impacto de la inteligencia artificial y entonces cumplir con ese requisito de la norma. Exactamente, sí. Gracias. A ver, algunas otras preguntas. Vamos a tener que ir un poquito más rápido porque ya se nos acabó el tiempo, pero nos preguntan otra vez sobre el rango de tiempo para una empresa mediana o grande. Yo les diría entre 6 y 9 meses me parece un tiempo razonable para una empresa mediana o grande, sobre todo si ya están acostumbrados a trabajar por procesos. Mencionan si hay un curso de certificación en México y que no está impartiendo. Definitivamente hay cursos de certificación. En NICE tenemos la certificación para auditores e implementadores de ISO 42001 y junto con Whitebox Project hicimos la certificación de oficiales de cumplimiento de la inteligencia artificial y con la Asociación de Internet, a la cual también si tienen dudas o comentarios pueden contactarnos. Por ahí les puse una lámina con mis datos, pero si no, se los vuelvo a poner
además de los datos de José Luis, en un momento también que nos ayude a compartirlos. Yo lo pongo aquí. Aquí está, aquí se los vamos a poner en el chat para En que el los chat. tengan y con gusto los contactamos. Pero bueno, NICE y Whitebox Project hemos desarrollado estos programas de capacitación, entrenamiento y certificación, y también la certificación de las empresas está a cargo de NICE, que tenemos acreditaciones en este y muchos otros esquemas, y hemos sido parte de no solamente de la certificación, sino de la creación de estos esquemas a nivel nacional e internacional. Y además eso viene con otra pregunta que ya nos volvían a hacer, de si puede convivir con otra norma como ISO 9001, sí. De hecho, si me dejan regresarme rápidamente, la estructura que se le llama la estructura homologada de sistemas de gestión, todas las normas de sistemas de gestión, 9000, 14000, 18000, 45000, 20000, 27000, 22301, 21000, todas las normas, 42001 no es la excepción, tienen esta estructura homologada. Todas estas cláusulas son igualitas en su estructura en todas las normas. Los requisitos pueden variar porque obviamente dependiendo de la norma hay distintas cosas, pero la estructura es la misma y por eso es que se puede hacer una implementación conjunta y compatible tanto para la implementación, auditoría y certificación. También nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Con mucho gusto, mándenos un correo y se las compartimos con muchísimo gusto. También nos preguntan si se deberá actualizar la ley de datos personales. A ver, definitivamente no solo esta ley, yo creo que cualquier ley se necesita actualizar cada determinado tiempo. La ley de datos personales de México en su momento fue de las más innovadoras y las primeras que consideraron temas, por ejemplo, el cómputo en la nube, el procesamiento automatizado de datos, fue de esas leyes súper innovadoras. Pero también eventualmente se requiere irlas actualizando, modificando. El día de antier, perdón, estuvimos en un panel sobre inteligencia artificial en el Senado, en donde la comisionada Román del INAI, que es el órgano garante en materia de protección de datos personales, mencionaba esta necesidad de actualizar la ley de protección de datos personales en posesión de particulares para algunos temas de esto y de inteligencia artificial y de varios otros que son importantes. Dice que si hay alguna norma internacional que permita validar los datos en inteligencia artificial y evitar el sesgo. Bueno, sí hay distintas normas, pero más bien lo que necesita no solo es una norma, sino una metodología, y existen distintas metodologías científicas para evitar los sesgos. Les voy a dar nada más rápidamente dos ejemplos. Uno es la generación de datos sintéticos, o sea, de datos artificiales que compensen el sesgo. Y dos es mantener algo que le llaman human on the loop. O sea, antes de realizar cualquier acción que pueda llevar a un sesgo, al ejecutarlo, que haya un humano que lo valide y que haga un aprendizaje por refuerzo de la herramienta de inteligencia artificial para que se refine o reentrene el modelo si fuera necesario. Preguntan si es una norma certificable. Definitivamente es una norma certificable y como les dije, la certificación de NICE contamos con acreditaciones en distintas normas que tienen todo el reconocimiento a nivel internacional y mundial que le da validez a todas estas normas basados en las normas de acreditación, que es la familia 17021 o la familia 17000 de normas para certificación. Y de aquí, bueno, preguntan qué capacitación y certificación se puede tomar. Les decía, tenemos la certificación de oficiales de cumplimiento en inteligencia artificial, certificaciones como auditores o implementadores de la norma. Mándenos un correo y con gusto les enviamos más información. Y muy bien, bueno, creo que ya son todas las preguntas y también por tiempo les agradecemos mucho el tiempo.
la paciencia y disculpen la tos. Y esperamos que les hayamos podido compartir información útil. Y si quedó alguna pregunta sin contestar, también escríbanos un correo y con gusto se las contestamos. Muchas gracias. José Luis, te dejo la palabra para si quieres algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Pablo. Agradecidos también en Whitebox Project por todo el esfuerzo que se está haciendo entre ambas organizaciones. Yo les diría, aprovechen esta posibilidad, los que están aquí presentes, acérquense a Pablo, acérquense a mí. Ahí pusimos nuestros datos de contacto. Los que están interesados, creo que ahorita vale la pena ser pioneros, que se cuelguen ustedes esa medalla de ser la primera organización en México que pudiera tener esta norma. Eso da prestigio y da relevancia internacional, más como viene la tendencia regulatoria. Y bueno, pues de nuestra parte, en caso de que hayan asistido aquí a este webinar y puedan contactarnos, tendrán un descuento en la implementación de la norma que podemos hacer a su organización. Y sean bienvenidos a este proyecto que estamos impulsando en México y en toda América Latina, Whitebox Project y NICE. Y de la misma manera, en la capacitación y certificación impartida por NICE, tanto para personas como para la certificación de empresas, mencionen que estuvieron en el webinar y también tendrán un descuento especial, un precio especial en los servicios. Entonces, pues los invitamos a solicitar más información y a sumarse en este esquema que va surgiendo para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Tengan buen día a todos. Gracias, Pablo. Gracias, José Luis. Muy buen día y muy buen día a Buen día a todos. todos.